una noticia que pasó por debajo del radar, pero tiene muchísima importancia porque afecta a 5 millones de personas, vaya si tiene relevancia. Es algo que comunicó la Mesa Nacional de Barrios Populares, que realizó una conferencia de prensa en la que habló de la importancia de la integración sociourbana, de cómo la falta de esto, a partir de la ausencia de políticas nacionales y el retroceso de estas políticas, está afectando, como decía hace instantes, a 5 millones de personas. Participaron de esa conferencia de prensa representantes de la Iglesia, también organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, movimientos populares. Y es interesante escuchar qué es lo que está pasando para entender la situación que está afectando a un montón, a millones de personas de los sectores populares. Por eso estamos en comunicación con uno de los que ha integrado esta mesa nacional, que ha participado de esta conferencia de prensa. Me refiero a el arzobispo y además también presidente de Cáritas Argentinas, Gustavo Carrara, que tiene la gentileza de atendernos. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Diego, a toda la audiencia que les está escuchando. A ver, Gustavo, arranquemos por una descripción de la situación, porque me parece relevante que se entienda qué es lo que está pasando con el tema de estas obras que no se están haciendo. Bueno, estamos hablando de obras en villas o barrios populares del país, ¿no? Si en el 2015, por ejemplo, preguntábamos cuántas villas o barrios populares hay en la Argentina, uno decía hay 1000, y por ahí te exagero. Pero se hizo un registro nacional de barrios populares a partir del 2016, que lo hicieron una organización como Un Techo para Mi País, Cáritas Argentina y organizaciones sociales, movimientos populares, y se relevaron en ese momento 4.400 villas o barrios populares. Ese relevamiento se actualizó, hoy hay reconocidas bajo una ley que se votó primero en el 2018 y después en el 2022, unos 6.400 barrios populares. Una ley que se votó casi por unanimidad, ¿no? Vos fíjate cómo está muchas veces el Congreso muy polarizado. En el 2022 votaron radicales, gente del PRO, del peronismo, etc. Y hubo, por ejemplo, solo un voto negativo en senadores y solo 3 votos negativos en diputados, todo lo demás en afirmativo, para declarar esta ley que había que no desalojar esos barrios, porque ¿dónde desalojar 5 millones de personas? Sino que había que integrarlos, ¿no? Bueno, ese proceso de integración apuntaba a cosas tan elementales como llevar agua potable, electricidad segura, cloacas, una escuela, un centro de salud, un club barrial. Se hablaba entonces de una presencia inteligente del Estado que de modo eficiente generara estos procesos de integración que le dieran mayor protagonismo a los vecinos y vecinas de esos barrios. Primero porque ellos mismos fueron relevadores de los barrios. Al ser tantos y tantas familias, tantas viviendas, hubo un protagonismo de los mismos vecinos relevando. Claro. Se iba dando certificados de vivienda única, que de alguna manera le acreditaba alguna titularidad de esa vivienda, y después la ley indicaba que, bueno, si una empresa hacía una obra allí, tenía que incluir entre los trabajadores un 25% de habitantes de esos barrios. Claro. O sea, había capacitación y había luego trabajo para esos vecinos, ¿no? Entonces, bueno, eso, en un momento había un fondo de integración sociourbana que se llevó para el Ministerio de Economía en esta gestión. Uno de los funcionarios de esta gestión, que era el señor Pareja. Claro, Sebastián Pareja. Sebastián, frente a acusaciones de que había corrupción y eso, él con honestidad intelectual dijo que la verdad que no había encontrado corrupción en las obras, sino todo lo contrario, eficiencia.
también eran fondos que eran auditados también por universidades y por también organismos crediticios internacionales, ¿no? Claro, como el BID. Entonces, exacto, como el BID. Bueno, esto tiene un paso ahora muy duro, que es el cierre de la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana, con sus trabajadores que eran como el brazo ejecutor concreto de esta política pública, ¿no? Con los vecinos y vecinas de los barrios. O sea que... Estamos hablando... sí, Estamos perdón, hablando perdón, ¿no? de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en esos barrios y que, bueno, cuando el Estado se retira tan abruptamente, bueno, va entrando el narcotráfico con todo lo que eso implica, ¿no? Es muy interesante lo que estás planteando. Estamos hablando con el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara. Esto de que cuando las políticas sociales como esta se discontinúan, se terminan, el Estado se retira y eso habilita una mayor profundización del narco que, como ya sabemos, está avanzando en la Argentina. Y digo que es interesante lo que planteas, Gustavo, esto ya es una opinión mía, por supuesto, porque el gobierno vive hablando de la importancia que tiene combatir el narcotráfico. Bueno, pareciera que es una perspectiva únicamente en términos punitivistas o penales y no de prevención del avance del narcotráfico a partir de lo que nos estás contando, porque además te escuché atentamente lo que nos decías y entiendo que es una política pública que no solamente fue una ley del Congreso de la Nación con amplísima participación de todos los sectores políticos, que además fue una política interpartidaria entre gobiernos, es decir, surge durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la continúa el gobierno de Alberto Fernández, que además ha sido auditada por múltiples organismos como el BID, como la CIGEN, como universidades como la UCA. En todos los casos dio que la plata se estaba invirtiendo bien. El propio Sebastián Pareja, un hombre muy cercano a Karina Milei, armador de lo que fueron las listas en la provincia de Buenos Aires, actual diputado, dijo que no había corrupción dentro de su Secretaría de Integración Sociourbana, y sin embargo el gobierno decide cerrarla y discontinuar completamente esta política. Sí, es así, y la verdad que estamos hablando de cosas básicas y estamos hablando de que queremos atender la pobreza, una pobreza que en este caso no se puede medir solo por ingresos, sino que es una pobreza multidimensional, ¿no? Porque uno puede tener un mayor ingreso, una familia, por ejemplo, por la UH o la tarjeta alimentar, lo cual es muy bueno, pero si no tenés el agua potable, si no tenés un centro de salud cerca, si no tenés cloacas, bueno, es muy difícil vivir, ¿no? Claro, sí, definitivamente, y me parece clave entender qué pasa cuando estas políticas no siguen adelante. Gustavo, vos una de las cosas que dijiste en la conferencia de prensa, que es algo que también está muy vinculado con palabras que decía el Papa Francisco, con quien vos tenías un vínculo de afecto. Vos hablaste de que estamos en una cultura de la voracidad y el descarte. ¿Qué es lo que estás viendo de lo que está pasando? Bueno, a ver, en líneas generales el Papa Francisco nos pedía poner en el centro la dignidad del ser humano, ¿no? En el centro de los debates políticos, de los debates económicos, no el centro en las ganancias o en las finanzas, ¿no? Decía él, sino en la persona humana, ¿no? Y había que respetar su dignidad y que las personas pudieran vivir con dignidad, ¿no? Nosotros creemos, el que tiene fe, en mi caso, creemos en la vida feliz del cielo, pero también esa misma fe nos dice que acá los seres humanos tenemos que vivir bien. ¿Y qué diferencia hay entre mi persona y la persona de un vecino o vecina de un barrio popular? Ninguna. Tenemos la misma dignidad
Y el mundo adulto somos responsables de que esos niños, niñas y adolescentes, bueno, tengan lo necesario para desarrollar sus potencialidades, para crecer y para hacer su aporte a la sociedad. Ujú. Porque estos barrios populares, si hablamos desde del mundo del trabajo ya, aportan mucho, ¿no? Muchos vecinos y vecinas que viven en esos barrios son trabajadores de la construcción, son aquellos que por ahí en los cordones fruto-hortícolas trabajan la tierra y por eso podemos comer frutas y verduras, son aquellos que trabajan en la industria textil y hacen la ropa que utilizamos. Son personas que trabajan como personal doméstico, personal de cuidado de personas, así múltiples tareas que en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, uno descubrió que eran esenciales, que eran Claro. imprescindibles, ¿no? Ujú, ujú. Es clarísimo, ¿eh? Es Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, presidente de Cáritas Argentina, sobre esta decisión del Gobierno Nacional de cerrar la Subsecretaría de Integración Sociourbana y con ello, obviamente, paralizar estas políticas que estaban vinculadas con la integración sociourbana. Las consecuencias han sido ya advertidas a partir de esta decisión del gobierno, inexplicable o explicable únicamente a partir de un desinterés que tiene por todo lo que tenga que ver con políticas públicas vinculadas con mejorar la calidad de vida de tantas y tantas personas. Gustavo, muchísimas gracias por la entrevista. Te mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad y saludos a toda la audiencia. Hasta luego.